se fue garante del carajo. Como dice un amigo, está del carajo. Mira, déjame yo. Inventó el lunes. Déjame yo, antes de que me caiga cualquier otra cosa, vamos a hablar ¿De qué? de experiencias y de cosas que debemos conocer los seres humanos. Uno cada día más se sorprende de ver cómo enfermedades, como una serie de manifestaciones sobre la salud se van produciendo y conoce cosas nuevas. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, ¿de qué murió el señor? De muerte natural. Así se decía. Sí, murió de muerte natural. Sí, pero eso no decía nada. De un paro cardíaco. Claro, que se tiene un problema, se le paró el corazón y se murió. Murió, muerte natural. Entonces, porque la medicina no estaba tan avanzada. Yo recuerdo, ya siendo más joven, conocí el tema del cáncer por un tema de una sobrinita mía que tenía leucemia. Y había 4 tipos de cáncer en el mundo. Los cánceres normales de la mujer, ovarios y senos principalmente. El de la próstata ni se conocía tanto. El cáncer del estómago y el de los pulmones para la gente que fumaba. Ajá. Ahora hay cáncer de uña. De todo. Ahora hay cáncer de oreja. De todo. Hay cáncer de encía. Hasta de Capricornio hay cáncer. Hay cáncer de todas las cosas. Es que la medicina cada vez más va progresando, va avanzando y va seccionando más y haciendo además de eso especialidades en la lucha de tantas cosas que el cuerpo humano, que el hombre puede sufrir, y la medicina trata de remediar. Es una lucha del día a día. Así es. Entonces, por eso se han creado días especializados. El mes de noviembre lo dedicamos al mes del cáncer, de la lucha contra el cáncer, ya mucho más general. Pero un día como hoy, entonces, se dedica al Día Mundial del Parkinson. Y uno pregunta, ¿qué es el Parkinson? Hace una persona que tiembla, pero ¿por qué tiembla? ¿Qué consecuencias tiene eso? El mal de Parkinson. ¿De dónde viene eso? Y uno va oyendo cada día y va aprendiendo más cada día de estas cosas y va viendo muchas veces en uno, como dirían los médicos, patologías, viendo similitudes, y dice, cuidado si yo tengo tal cosa o esto se parece a algo que a mí me ocurre. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que hablar hoy con la neuróloga Marcia? Gracias, Olga. Marcia Castillo, una neuróloga que maneja precisamente el tema del Parkinson, porque es un problema nervioso. Sí, yo me gustaría que sea la doctora Marcia Castillo quien nos dé estas explicaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Excúseme el preámbulo, pero para poner a la audiencia en el contexto de lo que estamos hablando, yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero más o menos es la idea, claro, para ponerlo en contexto. ¿Qué es el mal de Parkinson? Bueno, primero recalcar que no todo lo que tiembla es Parkinson. No, pero uno piensa eso. Claro. Sí, pero para romper uno de los mitos que permean la enfermedad y que a veces crean tabúes en la población general. Correcto. El Parkinson es una enfermedad que pertenece a la cápite de las enfermedades neurodegenerativas. Neuro del sistema nervioso y degenerativa porque precisamente en su sustrato patológico va degenerando el sistema nervioso, igual que el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica. Correcto. Y otras entidades médicas. Es la segunda, de hecho, en frecuencia, después del Alzheimer, y estadísticamente 6 millones de personas en el mundo actualmente padecen esta enfermedad. Okay. 1 de cada 100 personas por encima de 65 años pueden padecer Parkinson. Okay. ¿A la edad de 65 años es que da o puede una persona antes tener la enfermedad? Ahí voy con el segundo tema que quiero abarcar. Okay. Cada vez vamos evidenciando pacientes en edades más jóvenes, a pesar de no tener mutaciones genéticas, porque antes cuando veíamos pacientes en edades más tempranas, más precoces, pensábamos en condiciones heredofamiliares, que ya sabemos que también existen patrones heredofamiliares. No sabemos por qué se está presentando en patrones etarios más tempranos, pero sí vemos, y es una situación que los neurólogos en diferentes sociedades hemos venido observando, apariciones más tempranas. Entonces, hay una deficiencia de un neurotransmisor
que se llama dopamina, que es el neurotransmisor que regula los movimientos, entre otras cosas, porque también tiene que ver con el estado anímico, con la cognición. Y esta deficiencia en la dopamina debe ser suplida a través de medicamentos para poder preservar en cierta forma la autonomía, porque esta enfermedad es tratable, más no curable. La dopamina es una sustancia, un componente regular del cuerpo humano. Sí, el cuerpo la produce. Se produce la mayor cantidad en un área que se llama la sustancia negra, que está en el tallo cerebral, en la parte densa del tallo cerebral, aunque se produce en otras áreas. Y claro, esto se va degenerando a medida que el paciente va avanzando en la enfermedad, aunque nosotros sabemos hoy por hoy que el Parkinson empieza en el intestino de 10 a 20 años antes. Ya entiendo. Mire, ¿y por qué tiembla tanto un paciente de Parkinson? El temblor es una de las manifestaciones cardinales de la enfermedad. Desde la primera descripción inicial, que la hizo Sir James Parkinson, es por eso que hoy es el Día del Parkinson, sí, en honor a su natalicio. En el 17, temblor, 1817. En el 2017 tuvimos el segundo centurio, 200 años de la descripción inicial. De acuerdo. Entonces, ¿por qué tiembla el paciente? Precisamente porque una de las disregularizaciones de la dopamina es que haya temblor. Temblor, rigidez y aquinesia, que es la lentitud. Pero también hay síntomas no motores, como trastorno del sueño, problemas cognitivos, puede haber también trastornos de la esfera anímica, como depresión, trastornos en el gusto, en el olfato, la hiposmia, que es uno de los síntomas centinelas, o sea, que aparece antes, trastorno con constipación, y por eso el lema de este año es la otra cara del Parkinson, para concientizar a la gente de que estos síntomas también son parte del espectro clínico de la enfermedad y que si están, el paciente debe abocarse a buscar atención temprana en aras de tener una mejor calidad de vida. Ya, entonces también hay una disminución de la inteligencia del enfermo, del paciente de Parkinson, ¿verdad? De la inteligencia como concepto no, hay una alteración en la cognición. Eso que se produce en los estadios avanzados de la enfermedad. Ya entiendo, pero no pierde inteligencia, el ejercicio de la inteligencia, del cerebro, vamos, de la racionalidad. Bueno, es que la inteligencia es un concepto diferente, pero sí, facultades cognitivas, o sea, sí, a eso planeación, ideación, ejecución, memoria a corto plazo, largo plazo, abstracción, juicio, cálculo se pierden porque todo eso son subacápites de la memoria. La memoria es un concepto muy amplio, mientras que ya inteligencia es una medición, un IQ, y podríamos definirlo desde otra perspectiva. Entonces, más bien es una alteración en la cognición que puede ser leve, moderado, severo, en los diferentes estadios de la enfermedad, casi siempre en los estadios avanzados. ¿Es curable el Parkinson? No, es una enfermedad que hasta ahora sigue siendo idiopática, o sea, sin causa definida, aunque se sabe que está relacionado con pesticidas, herbicidas, rodenticidas, traumas, infecciones, mutaciones genéticas. No se cura, pero se trata. Se controla. Se controla. ¿Y qué tiempo puede durar? Escúchame, doctora, que la estoy interrumpiendo y con los otros. Es que nos vamos agitando con sus respuestas. ¿Y qué tiempo puede una persona mantenerse, no voy a usar la palabra morir, pero mantenerse controlándose con el Parkinson? Sí. ¿Qué tiempo? La autonomía del paciente depende mucho de cómo se maneja, o sea, ahora con los nuevos manejos transdisciplinarios, o sea, los abordajes con las diferentes especialidades, psiquiatría, fisiatría, nutrición, y los medicamentos nuevos. Antes hablábamos de 10 años, ahora un paciente puede durar hasta 20 años. Ya entiendo. Y la introducción de la neurocirugía funcional con el DBS, el Deep Brain Stimulation, que es un dispositivo que se colocan con unos electrodos en unos núcleos del cerebro, también ha mejorado exponencialmente la calidad de vida de los pacientes. Claro, es un dispositivo costoso, pero que se usa y ahora mismo está muy en la palestra el uso de este dispositivo. Un oyente me acaba de informar, cosa de que yo dudo, creo que no es cierto, que el Parkinson se cura con habichuela con dulce.
Desconozco ese dato. No, eso es Colombo, porque como estamos en época de Semana Santa y hay habichuela con dulce, eso es Colombo para bajar un poquito la presión. No. Lo que sí hay dietas protectivas para el Parkinson. Ah, sí. Por ejemplo. Hay una variante híbrida de la dieta mediterránea, que bien saben ustedes es un patrimonio intangible de la humanidad, sí. La dieta protectiva cardiovascular, sí. Que es la dieta MIND, como mente. Sí, sí. Que tiene alimentos que son antioxidantes, alimentos ricos en resveratrol, okay. Y que tiene un efecto antioxidante a nivel del sistema nervioso central y que mejora lo que es la toxicidad de la alfa-sinucleína, que es una proteína que toxifica las neuronas en el Parkinson. Entonces, esta dieta se sabe que puede ser protectiva en el Parkinson, dieta MIND, como mente. Sí, MIND. Doctora Castillo, el Parkinson es previsible. Uno puede detectar que viene un Parkinson por ahí, por ejemplo, como cuando uno se hace un chequeo, una endoscopía, una colonoscopía. Uno puede decir, bueno, hay una situación de estómago, de colon, o se hace un chequeo cardíaco, o de la próstata, o vaginal las señoras, y que uno dice, bueno, hay forma de preverlo porque hay exámenes que van tipificando que vamos en camino hacia esa enfermedad, o no lo hay. Es muy interesante esa pregunta porque es una pregunta ética, que tiene un componente ético. Okay. Si tú tendríamos un historial de un paciente con una variante genética, entonces tú en una familia harías una marcaduría genética, okay. Y tú sabes que en ellos habría una mutación en los hijos, pero el que que porte el gen no quiere decir que lo va a expresar. Okay, como pasa con los diabéticos, como pasa con el caso de la próstata, que hay un seguimiento de la epigenética. Okay. La epigenética es lo que ambientalmente hace que la genética se exprese. Okay. Entonces, tú decirle a una gente, mira, tú tienes el gen, pero no sabemos si lo vas a expresar. Sí. Ahí tienes una espada de Damocles sobre el cuello. Sí, entonces hay un componente ético, un poco de empatía, no sé. A veces no sé qué hacer con esa respuesta cuando me la preguntan. Debe ser muy común porque, por ejemplo, yo que me hago chequeos regulares, Colombo, yo nos hacemos chequeos regulares, siempre uno de las preguntas claves, ya nosotros somos personas adultos mayores, una de las preguntas claves es cuando ven alguna alteración en un examen, en un comportamiento. Una de las preguntas inmediatas es, en tu familia, ¿qué historial hay de tal o cual cosa? Claro. Siempre para tratar de buscar eso mismo que usted expresaba, un gen que posiblemente pueda desarrollar a posteriori esa enfermedad. Pero entonces con el Parkinson es mucho más complicado. Sí, claro. ¿Qué cosas? Y, doctora, ¿y qué se recomienda, por ejemplo, ya que no tenemos esa trayectoria, pero qué se recomienda, si hay alguna recomendación? ¿Qué debemos hacer o qué no debemos hacer pensando en la eventualidad de que uno como ser humano pueda desarrollar un Parkinson? Si no hay una variante genética, o sea que es un caso esporádico, es una maladie de Parkinson, una enfermedad de Parkinson, y es el primero en la familia. Sí, porque por alguien se comienza, claro. Claro. Entonces, en ese caso se recomienda lo que recomendó desde siempre Hipócrates de Cos, uno de los padres de la medicina, los 3 doctores por excelencia: dieta, ejercicio y sueño, que son protectores para el cerebro. Okay. Hablamos de ejercicio, de que debe llevarse una vida no sedentaria, sino hacer ejercicio saludable, porque el ejercicio no solamente mejora la plasticidad cerebral, sino que mejora la gliagénesis, la solidez de la glía, la célula de sostén, la neurogénesis, llevar una vida activa desde el punto de vista intelectual, porque eso fortalece las células neuronales, y eso nos da también una reserva cognitiva. El sueño, porque sabemos que las células cerebrales también crean nuevos circuitos cuando dormimos bien. Hipócrates no se equivocó cuando dijo que esos eran los 3 doctores por excelencia. Mire, ejercicio y sueño. Una pregunta. El Parkinson, igual que el Alzheimer, anula de toda actividad al paciente. El paciente no. No, bueno, existe también yo diría que
una vertiente una doble cara de Jano. Porque el Parkinson preserva tus facultades cognitivas hasta muy avanzado. O sea, el problema motor es que te limita. Bueno, ahí tenemos el caso de Juan Pablo II, y le decían el Papa Caminante. Sí. El hombre se paraba y daba el ángelus de memoria. Sí, él tenía Parkinson. Sí. Él tenía Parkinson, sí, documentado. Sí, no, y muy visible. Sí. Muy visible. Sí. Mohamed Ali, o sea, eran personas que tenían su cognición bien hasta muy avanzado de la enfermedad. Entonces, la autonomía del punto de vista motor se puede perder, pero tu cognición está bien, pero tus facultades mentales, cognitivas están bien. Puedes hacer ciertas cosas intelectivas hasta un estado de tu enfermedad, y luego entonces es que ya vemos esa descomposición de esos subdominios de las memorias que hablábamos. Ahora entiendo, muy bien. Doctora, ¿es posible utilizar la cirugía para mejorar el Parkinson? Sí, yo mencioné hace un ratito, estaba hablando del DBS, del Brain Stimulation, que es un dispositivo que se coloca en los núcleos de la base, unas estructuras que tienen que ver con lo que es el control motor. Eso se hace por heterotaxia, o sea, con el paciente despierto, con un marco heterotáxico, y eso mejora funcional mucho la vida del paciente. La neurocirugía ha venido a hacer un hito en lo que es devolver la autonomía y la autovalencia de los pacientes que viven con enfermedad de Parkinson, sobre todo si no tienen deterioro cognitivo ni depresión, porque en esos casos no son candidatos. Okay. Usted ha oído de la cura peruana, seguro. Porque hace un tiempo. El IFU será. Bueno, hace un tiempo se decía que en Perú había unas fórmulas, yo no sé, no sabría si son médicas o esotéricas o qué sé yo, no sé, que funcionaban en favor de mejoría sustancial en el tema del Parkinson. Entonces yo no sé si realmente eso es cierto o no. Mi pregunta es si usted lo ha oído, no. Ya está fuera de, si está fuera de la ciencia, no quiero entrar en ese detalle. Existen muchas técnicas en el cono sur que se han usado, por ejemplo la magnetoterapia, que es colocar magnetos en la oreja. Eso se ha visto que relega un poco la cantidad de alfa-sinucleína en el tallo cerebral. También las ondas de alta frecuencia, que eso está demostrado por estudios. Sí. El ultrasonido también. Nosotros venimos de la medicina holística y todavía en Parkinson, enfermedad neurodegenerativa, usamos la medicina holística, el tai chi, el yoga, todo esto para mejorar la... Ajá. En México hay quienes sostienen que dándole un gran susto al enfermo se cura. Con un gran susto. No sabría, pero... Esas son leyendas, ¿verdad? Sí, claro. Eso es de cuando los toltecas y los chichimecas. Sí. No, porque siempre se generan. Yo le preguntaba el tema peruano porque lo he oído en muchos casos. No sé si es un procedimiento médico o no, pero muchas veces se generan ese mismo tipo de leyendas, de cosas que se dicen, pero también hay que pensar que muchas veces esas prácticas de cosas naturales y eso tienden a, en algunos casos, en algunos organismos, en algunas situaciones, a provocar una mejoría. Y que, como me dijo un médico una vez, que yo le pregunté, ven acá, pero es cierto que el té de qué sé yo qué cosa, no me acuerdo, para tal cosa, me dijo, mira, yo no sé si eso te va a curar, porque como no te hace daño, si tú quieres, tómatelo. Porque eso no te va a hacer daño. Si tú a lo mejor te cura, pero no, pues me fue sincero, y era un médico amigo, y me dijo, daño no te va a hacer, porque eso no hace daño. ¿Qué tan importante en esta enfermedad del Parkinson es la actitud del paciente? Fundamental, como toda enfermedad, y decía Séneca el Viejo, parte de la curación es el deseo de ser curado. Claro. Y si bien no podemos decir aquí curar, pero ya se sabe los efectos de la esperanza en esa área del cerebro que se llama área órbito-frontal y que tiene que ver con ese feedback que va al cerebro medio. O sea, la actitud positiva, proactiva, tiene que ver mucho con recrear las células en espejo.
Entonces, sí, cómo el paciente confronta su enfermedad. No es lo mismo un paciente que tenga una actitud pesimista, de cabeza caída, que un paciente que sea proactivo, porque es un paciente que va a hacer ejercicio, que va a comer sano, que va a ser adherente a su tratamiento, disciplinado, se va a educar, a un paciente que desde un principio va a tener una actitud, digamos, de negación. Sí, de negación lo puede tener porque es un duelo. Toda enfermedad es un duelo y tiene que pasar su proceso, y la familia también lo hace. Pero luego, ya de pasado el duelo de la aceptación, pues viene, bueno, vamos a esto llegó, esto es lo que hay que aprender a vivir con el Parkinson, más no por el Parkinson, que es lo que pasa con muchos pacientes. Hay un proceso de investigación que prometa lograr avances considerables con el propósito de controlar el Parkinson. Sí, absolutamente. Está el proyecto de genético, que ya se extendió a Latinoamérica. Solo estaba en Europa y Estados Unidos, pero ya a partir del año pasado empezó a extenderse, y nosotros estamos en ese proyecto de investigación genética. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ya se está ensayando, va para fase 3, un medicamento que se cree que va a ser restaurador de la dopamina. Entonces, cuando tengamos ese medicamento, será el segundo gran hito farmacológico. El primero fue cuando Carson se ganó el premio Nobel por la descripción de la dopamina, y ya los pacientes podían tener un tratamiento que sí restituía la dopamina. Y el segundo sería esto. O sea, que hay esperanza para las personas que padecen de Parkinson de poder lograr controlarlo. Siempre hay esperanza. La esperanza está basada en lo que no sabemos, y lo que no sabemos es casi todo. Sí. Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias, doctora. Doctora Marian Castillo, neuróloga. Qué buen conversatorio con usted. Muy y bien. además qué enseñanzas nos deja, porque nosotros los que estamos de este lado de la mesa del médico, a veces tenemos muchas confusiones y a veces creemos que las cosas son de una manera, pero las realidades son de otra. Muchas gracias por sus explicaciones. Antes de irse, no sé si le habrán preguntado Adelante. ¿Hay síntomas que te dicen cuando tú puedes padecer de Parkinson? ¿Que te avisan? Sí, están los síntomas centinelas. Esos lo llamamos síntomas centinela, que son los síntomas preclínicos. Mencionaba yo la hiposmia, que es cuando el olfato desaparece de 10 a 20 años. Los sueños terriblemente vividos, que se hacen muy constantes. El síndrome de piernas inquietas, que ese es un síndrome que a veces puede estar también como predictor del Parkinson. Y otros trastornos del sueño que aparecen en la fase REM, que se llaman parasomnia. Esos son parte de los síndromes centinelas, que cuando están muy frecuentemente o muy asiduos en una persona, pues pudieran ser, ya se sabe que son parte de los síndromes preclínicos del Parkinson. Perfecto. Muy bien. Gracias. Doctora, muchas gracias, muy amable. Doctora. Gracias a ustedes, feliz tarde. Gracias. Igual para usted, doctora. Bueno, son las 6:28, tenemos que ir a la pausa. Al regreso, que hable la gente.